La inclusión no se decreta, se construye. Durante décadas, la educación fue pensada como un espacio homogéneo, donde lo diferente era visto como un problema. La discapacidad, la diversidad étnica, el género, la orientación sexual o la condición socioeconómica eran motivos de exclusión. Las políticas públicas, aunque fundamentales, no bastan si no se transforman las mentalidades. Hablar de inclusión es hablar de justicia educativa. Significa reconocer que no todos partimos desde el mismo lugar y que, por tanto, el sistema debe adaptarse a las personas y no al revés. Las leyes como el Decreto 1421 de 2017 o la Ley 2216 de 2022 son avances, pero necesitan ser apropiadas por las comunidades escolares. Los proyectos educativos institucionales, PEI, deben dejar de ser documentos formales para convertirse en mapas vivos de transformación. Allí se puede reflejar la voluntad de acoger la diferencia, la flexibilizar metodologías, de escuchar las voces que han sido sistemáticamente silenciadas. En últimas, una escuela inclusiva no se define por la infraestructura o por los rótulos normativos, sino por la ternura política de quienes la habitan. Son las actitudes cotidianas, los gestos pedagógicos y el compromiso ético lo que hace de la inclusión una realidad y no solo un discurso. Freire hablaba de la esperanza crítica, no como un optimismo ingenuo, sino como una fuerza transformadora que nace de la indignación. Hoy, más que nunca, necesitamos esa esperanza. Una que sepa mirar el dolor sin romantizarlo, pero también que sepa celebrar la resistencia que habita en cada comunidad, en cada lengua originaria, en cada canción que se niega a morir. Decolonizar la educación es una forma de volver a encontrarnos con nuestras raíces, con nuestra comunidad, con la posibilidad de un futuro distinto. Y como decía Freire, solo el oprimido, al luchar por su liberación, libera también al opresor. Porque este proceso no es solo para quienes fueron históricamente excluidos, es para todas y todos, en un camino colectivo de sanación y rehumanización. Rebelión pedagógica. Sembrar futuro desde las aulas. La pedagogía crítica nos enseña que el aula no es un lugar neutral. Cada palabra, cada silencio, cada contenido seleccionado tiene una carga política. La escuela puede ser un aparato de reproducción o una herramienta de emancipación. Depende de quienes la habiten y cómo la entienden. Educar desde la rebeldía no es desobedecer por desobedecer. Es atreverse a cuestionar lo que parece normal, a proponer lo que aún no existe. Es enseñar a los niños y niñas que tienen derecho a soñar, a pensar distinto, a transformar su realidad. Como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Las voces de los márgenes, niñas negras, jóvenes indígenas, estudiantes rurales, deben estar al centro del aula. Sus experiencias, sus lenguas, sus luchas no son residuos del pasado, sino semillas del porvenir. Es desde esos cuerpos racializados, históricamente negados, que podemos construir otra escuela más humana y más digna. Por eso, esta rebelión pedagógica es también un acto de esperanza. Cada clase, cada lectura,
Cada encuentro puede ser una chispa, porque en una escuela viva la transformación no es utopía lejana, sino un proceso que comienza aquí y ahora, en la voz de quienes se atreven a narrarse con libertad. En los pasillos de muchas escuelas aún resuena ecos de exclusión, de una educación que impone en lugar de dialogar. Sin embargo, hay maestras y maestros que siembran preguntas, que transforman sus aulas en espacios de pensamiento colectivo. La educación no es una receta fija, sino un territorio en disputa donde cada decisión puede abrir o cerrar camino. Transformar la escuela es asumir que cada estudiante llega con una historia que merece ser escuchada. No se trata de nivelar a todos, sino de valorar lo que cada quien aporta. La diversidad no es un obstáculo, es una riqueza que interpela nuestros métodos, nuestros libros, incluso nuestras palabras. Enseñar, entonces, es aprender a mirar con otros ojos. Cuando una docente permite que las lenguas originales entren en el aula o que una niña trans hable con libertad, está haciendo mucho más que enseñar, está dignificando, está diciendo sin necesidad de escribir en el tablero que toda vida merece respeto. Esa es la raíz de la inclusión, que no puede ser solo normativa, sino también emocional y cultural. Las aulas insurgentes son aquellas que entienden que el cambio no llega desde afuera. Nace cuando los propios estudiantes se descubren valiosos, cuando su historia es contada sin vergüenza, cuando la comunidad se siente parte del proceso educativo. Ahí florece una escuela distinta, una escuela que no excluye, que no borra, que no calla. Memorias que educan, del olvido a la conciencia. La historia oficial ha buscado homogeneizar lo diverso, callando aquellas voces que no encajan en su relato dominante. Sin embargo, en las grietas de esa narrativa han emergido saberes comunitarios y resistentes que se niegan a desaparecer. Durante mucho tiempo, las aulas se convirtieron en espacios de repetición y obediencia, desconectadas de la historia profunda de los pueblos. Pero educar no significa únicamente transmitir contenidos, es también interrogar el pasado y construir nuevas formas de convivir. Mirar nuestras raíces con una mirada crítica nos revela que enseñar puede ser en sí mismo un acto de justicia. Recuperar las memorias silenciadas de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas es una forma de restituir dignidades largamente negadas. A través del arte, la oralidad, la música tradicional y las historias locales, los territorios encuentran su voz de la escuela, dentro de la escuela. Ya no se trata de imponer, sino de dialogar. Las pedagogías decoloniales abren el camino hacia una educación donde la identidad no se reprime, sino que se celebra y se convierte en fuente de conocimiento. Cada vez más educadoras y educadores se transforman en tejedoras y tejedoras de puentes entre los saberes académicos y los saberes populares. Esta conexión permite que niñas, niños y jóvenes se reconozcan en sus aulas, comprendan su historia y proyecten su futuro con dignidad. Desde la pedagogía crítica, se asume que la educación debe ser un acto profundamente político y emancipador. No se trata de formar estudiantes dóciles, sino sujetos capaces de analizar su realidad,
cuestionar las injusticias estructurales y participar activamente en la transformación de sus contextos. Freire lo decía con claridad: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esto implica romper con el paradigma bancario de la educación y apostar por el diálogo como herramienta fundamental para el aprendizaje significativo. Decolonizar no es simplemente un acto simbólico. No basta con cambiar nombres de aulas o incluir danzas típicas en una efeméride. Decolonizar es cuestionar la estructura misma del saber. ¿Quién decide qué es conocimiento válido? ¿Quién impone los currículos? ¿Quién narra la historia y desde dónde? Solo a través de una pedagogía que articule pensamientos críticos, justicia social y reconocimiento de las diversidades culturales, será posible construir una escuela verdaderamente transformadora, donde el conocimiento no sea un privilegio, sino un derecho que nace de la experiencia, la memoria y la lucha de los pueblos.